Paula y hoy les traigo el wrap-up de marzo. Primero que todo me voy a tener que disculpar por la luz, no tengo cómo mejorarla en estos momentos porque se rompió el enchufe de mi arito de luz que me ayudaba un poquito, así que por las próximas semanas será como sale. Pero bueno, aparte de eso vamos a ir con las estadísticas de lectura del mes de marzo. En marzo leí 5 libros, lo cual fue bastante bueno. Los primeros, la mayoría fueron terminados a principio de mes, pero bueno, más allá de eso vamos con las estadísticas. De los 5 libros que leí durante el mes de marzo, 2 de ellos fueron escritos por autores mujeres, 3 de ellos escritos por autores hombres. Respecto a los países de los autores, leí uno de Albania, uno de Estados Unidos, uno de Japón, uno de Palestina y uno de Argentina, así que súper variado. Luego, respecto a las décadas de publicación, leí uno publicado en la década de 2020, uno en la década de 2010, 2 en la década de 2000 y uno en la década de 1960. En cuanto a los formatos, leí un libro en físico y 4 en ebook. Y finalmente, en cuanto a las temáticas, leí uno de fantasía, uno de novela histórica, 2 que le llamé literatura en general y uno de no ficción. Ahora vamos con los libros que terminé en el mes de marzo. El primer libro que terminé en el mes de marzo es The Passion According to Carmela por Marcos Aguinis. Este es un autor argentino y es un libro que se trata de la época de la Revolución Cubana. Seguimos a Carmela, que es una chica que es burguesa, por así decirlo, o sea, de buena situación socioeconómica, pero que se escapa de la casa de sus padres, si no me equivoco, para unirse a la rebelión, ¿ya? Y estar ahí como en todo el tema de la guerrilla. Ahí es donde conoce a Ignacio, un chico argentino que también es como parte de esta revolución, como del grupo como del Che Guevara, una cosa así, y que se conocen y empiezan una relación muy apasionada, ¿ya? Básicamente eso es el libro. Y vamos siguiendo cómo ambos van viviendo esta revolución cubana desde sus inicios hasta ya cuando Fidel Castro toma el poder de Cuba, por así decirlo, y cómo va cambiando esta revolución a lo largo del tiempo. Fue un libro súper interesante, de muchas cosas de las que yo no tenía idea, básicamente, respecto a la revolución cubana, lo cual fue bastante interesante y que estoy dispuesta a leer más, quizás desde adentro de algún autor cubano eventualmente, a ver cómo lo ven. Y nada, fue un libro que me gustó bastante, cada vez que lo leía me metí harto en la historia, los personajes me interesaron harto, como que me gustaba ver cómo evolucionaba su relación, pero también cómo evolucionaban ellos respecto a todo lo que estaba pasando históricamente. El libro hace varias referencias a ciertos puntos, como puntos importantes de todo este proceso, y también a varios personajes o personas reales. Y nada, le di 4 de 5 estrellas, lo recomiendo. Como les digo, es un autor argentino, al parecer bastante conocido, así que yo lo tenía a mano en inglés porque venía gratis en el Kindle hace muchos años, pero si ustedes tienen la oportunidad, recomiendo leerlo en español claramente. El siguiente libro que terminé en el mes de marzo se trata de Libre por Lea Ypi, de esta autora de Albania, que es el libro que leímos en el club de lectura de Empieza por leer Club Literario para el mes de febrero. Ya yo lo terminé a principios de marzo y me gustó muchísimo, de verdad, 5 de 5 estrellas este libro. Es mega interesante, es una cuestión ya ridícula porque básicamente me descubrió un país del que yo no sabía nada. O sea, en verdad solo conocía su bandera, y no sé por qué conocía su bandera, y no sabía nada de su historia, de todo lo que había pasado allá en la época como quizás de más o menos Guerra Fría, una cosa así, que era un país que en su tiempo era muy hermético, era básicamente un país que no tenía salida al exterior, que la gente no sabía lo que estaba pasando adentro, y la gente que era de Albania tampoco sabía nada de lo que estaba pasando fuera del mundo. Básicamente se sentían como únicos en el mundo y era una sociedad súper hermética, de corte socialista, si no me equivoco, el gobierno, y donde los niños eran como enseñados con esta ideología de una manera súper potente. Entonces todos ellos como que tenían solo un tipo de conocimiento, por así decirlo, como que, por ejemplo, no sabían lo que era la religión porque las habían eliminado del país en un momento. Las mezquitas se habían transformado en oficinas de gobierno, habían eliminado las iglesias y qué sé yo. Entonces los niños no tenían idea de qué era eso, cuando sus padres probablemente sí tenían su religión y tenían que ocultarla. En este libro, Lea Ypi nos cuenta su historia, básicamente, cómo ella, cuando tenía por 11 años más o menos, empieza a cambiar todo este régimen y todo lo que ella conoce empieza a ser totalmente diferente. Entonces nos parte contando cómo era su vida antes de, como cuando empieza a decaer este régimen, y luego cómo ella va descubriendo cosas, aprendiendo cosas que ocultaba su familia de ella, para no ponerse en peligro, porque justamente su familia era disidente del estilo de gobierno que había en esa época. Entonces ella nos va mostrando cómo
toda su perspectiva, todo lo que ella sabía del mundo fue como un choque después. Y es un libro en el que analiza mucho esa situación. La verdad es que lo encontré súper interesante, aprendí muchas cosas. La forma en que lo narra la autora también es muy atrapante, como que de verdad quieres todo el rato saber más. Si bien al principio la narración es muy desde el punto de vista de una niña, porque cuenta su infancia, a medida que empieza este quiebre, quizás como que toma una madurez la narración, que también muestra ese proceso en el que estaban. Entonces la verdad es que a mí este libro me encantó, lo encontré, como les digo, muy interesante, lo recomiendo demasiado. Seguro que llega a mis favoritos de fin de año. Y nada, Libre de Lea Ypi, full recomendado. El siguiente es un libro que me había salido en el jarrito en el mes de febrero, pero que no leí en febrero, y básicamente después me lo leí como en muy pocos días, en el mes de marzo. Se trata de Ever Strange por Alyssa Woods. Es un libro de fantasía paranormal, vamos a llamarle, donde seguimos a una chica que ella es como una super bruja, por así decirlo, como que tiene poderes súper bacanes, y a un agente del FBI que se está haciendo como que está de encubierto, haciéndose pasar por parte de una banda de tráfico de drogas. Ya, la chica esta, Ever se llama de hecho, Ever Strange, ella, su papá murió hace muy poco bajo circunstancias sospechosas. La gente cree que fue una sobredosis, pero ella está convencida que así no fue. Entonces como que trata de investigar por su cuenta qué es lo que pasó y se mete en todo este embrollo de las bandas narcotraficantes y qué sé yo. Es muy entretenido, la verdad es que mira, le di 3 de 5 estrellas. Fue bastante entretenido leer, probablemente tiene como 1000 partes más, pero la verdad es que no me llaman especialmente. Por supuesto que hay una relación romántica y que tiene mucho de erótica, pero estuvo bien, lo pasé bien y nada, eso. El siguiente libro que terminé durante el mes de marzo se trata de Go, A Coming of Age Novel por Kazuki Kaneshiro. Parece que este es un libro que en algún momento debe haber sido bastante popular en Japón porque tiene hasta una adaptación cinematográfica, y en él seguimos a un chico que se llama Sugihara, o que se hace llamar Sugihara porque en realidad él es hijo de inmigrantes de Corea, ¿ya? Entonces él es como básicamente, o su familia es como si fueran ciudadanos de segunda clase. Esto está ambientado por ahí por el año 2000, si no me equivoco. Y él nació, o sea, sus padres son norcoreanos, de hecho, como que en algún momento sus papás tuvieron que decidir si eran norcoreanos o surcoreanos, y su papá decidió que eran norcoreanos. Entonces él va a la escuela norcoreana en Japón y como que se desenvuelve en esta sociedad norcoreana, pero llegado a cierto momento le pide a sus papás asistir a un colegio japonés. Para asistir al colegio japonés en realidad tiene que hacerse pasar por japonés, por así decirlo, no decir que él es norcoreano, aunque algunos de sus profesores igual lo saben. Y él como que tiene un estilo como súper al choque. Ya este chico Sugihara como que él como que se armó una coraza con esto de ser como ciudadano de segunda clase. Entonces él se mete en muchas peleas, ¿ya? Al mismo tiempo conoce a una chica que le gusta mucho, que le llama mucho la atención, con la cual empieza como a relacionarse y qué sé yo. Los temas que se tratan aquí son principalmente el tema de quizás un estilo de segregación y de discriminación racial que ocurría en Japón. No sé si todavía hoy en día se da ese nivel de discriminación respecto a los coreanos, pero como que toma ese tema, ¿ya? El tema de la discriminación y cómo los coreanos son como incluso sangre contaminada, por así decirlo. Una cuestión muy fuerte. Entonces es un libro súper interesante porque vemos a este chico como desarrollarse en sus años adolescentes para enfrentarse a todo esto que le toca vivir. Y la verdad es que fue un muy buen libro. Me lo leí bastante bien, como que cada vez que lo tomé como que estaba súper metida en él. Y le di 4 de 5 estrellas, de hecho. Así que súper recomendado, Go por Kazuki Kaneshiro. El último libro que leí durante el mes de marzo se trata de una trilogía palestina por Ghassan Kanafani, que es el libro que leímos en el mes de marzo en el Club de Empieza por Leer Club Literario. Y bueno, este libro tiene 3 historias dentro. No es una trilogía como tal, no es como una saga, sino que es una compilación de obras de este autor que falleció a la temprana edad de 36 años, por allá por los años 80 parece, o 70, en alguna emboscada o una cosa así. Un autor de Palestina, como les decía. Tenemos 3 libros dentro de este libro, por así decirlo. El primero trata el tema de la emigración de hombres que tratan de buscar un mejor futuro para su familia. Entonces, cómo tratan de salir de Palestina, tienen que cruzar 2 veces la frontera de Israel para llegar eventualmente a lugares como Kuwait, ¿ya? Entonces seguimos en ese libro o en esa historia a 3 hombres que están en distintas situaciones que los llevan a emigrar. Un padre de familia bastante mayor, un hijo, un cabro más chico que su hermano era el que estaba en el extranjero enviándoles dinero, pero que dejó de hacerlo, entonces él le toca
toca emigrar, dejar el colegio y emigrar. Y el tercero es ya un cabro que es como más revolucionario, es como de edad intermedia, por así decirlo, entonces como que él tiene como más experiencia en todo este proceso. El tema es que emigrar de Palestina es súper difícil porque tienes que hacerlo como encubierto, entonces hay ciertos señores que son como los pasadores, pero que te cobran cierta cantidad de dinero para llevarte. Y estos tres cabros al final terminan yendo con una persona que no es el típico pasador, sino que también es un cabro palestino, que tiene un camión, que tiene una cisterna de agua, y que les dice que tienen que meterse en esta cisterna para pasarlos por los distintos puntos de control, ¿ya? De inmigración. Y seguimos la historia, como cada uno de ellos, cómo vive esto, las razones que tiene para emigrar y cómo viven este proceso de salir del país y qué es lo que le pasa a la gente cuando ocurre esto. Ya fue súper duro de leer, era un poquito difícil al principio, quizás porque como que costó cachar que eran tres personas distintas, pero una vez que te das cuenta de eso, la verdad es que yo creo que fue mi relato favorito, de hecho, de todo el libro. El segundo era súper experimental, si me preguntan a mí, o sea, en él seguíamos a dos hermanos básicamente, que su mamá se había ido, parece, de Palestina, y ellos dos habían quedado viviendo con una tía, que después la tía fallece, y la hermana mayor tiene como 35 años y nunca ha salido de su casa básicamente, y el hermano menor está como a cargo de ella. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que la hermana mayor eventualmente se mete con un chico y queda embarazada, entonces se obliga a casarse, y el hermano, como no le gusta a esta persona, porque la verdad es que al parecer esta persona es bastante traicionera, decide irse por el desierto para llegar a Jordania, parece que era en este caso. Entonces vamos siguiendo tanto la vida de la hermana cuando se casa con este otro loco y las cosas que le toca vivir con su embarazo y qué sé yo, y también al chico que es su hermano menor, que emigra a través del desierto sin saber muy bien por dónde tiene que ir, por lo cual es bastante peligroso, vamos a decir. Lo distinto que tenía este relato, y por lo cual les digo que es bastante experimental, es que pasaban de una voz a otra sin avisarte, o sea, usaban letra cursiva como para hacerte notar que cambiábamos de voz, pero no te decían qué voz era, y las voces eran el hermano, la hermana, el desierto, un reloj, entonces la verdad es que tampoco era muy claro, entonces después de un par de líneas tú te das cuenta, quizás, tal vez, y no siempre, de quién era el nuevo narrador, pero la verdad es que después de un rato, si le dejas de dar como importancia a quién es el narrador y simplemente a seguirlo, se hacía quizás un poco más fácil. Entonces, como fue un poquito más difícil de entender toda la historia, de hecho a la larga entre todas nos pudimos explicar qué fue lo que pasó y qué sé yo, no fue mi favorito de los tres. El tercero finalmente trata de una madre, con su hijo se une a los Feyadines, creo que se llaman, que son parte de estos cabros que están en la guerra, y que ella es muy orgullosa de su hijo, que es parte de esta gente, ¿ya? Y ellos viven en un campo como de refugiados, y le cuenta su historia al narrador de la historia, que en teoría podría ser nuestro autor, por lo cual, en cierto modo, él nos cuenta que esta mujer, Sad, es una persona a la que él conoció, o quizás es la fusión de muchas personas a las que él conoció, por lo cual es una historia quizás muy realista. La verdad es que encontré súper bueno el libro, como les digo, hubo relatos que me gustaron más que otros y por eso le di 3,5 estrellas de 5, pero sí creo que es una buena como recopilación de historias relacionadas con Palestina y que me hizo saber quizás algunas de las situaciones que yo no me imaginaba que eran parte de ese país. Así que la verdad es que igual lo recomiendo, yo lo leí a través de Storytel y nada. Eso, con una trilogía palestina de Ghassan Kanafani. Bueno, chiquillas, esos son los 5 libros que leí durante el mes de marzo. Cuéntenme qué leyeron ustedes, si alguno de estos les llama la atención o ya lo leyeron o quizás los van a leer algún día. Insisto en que recomiendo mucho Libre de Lea Ipi, de verdad mi libro favorito del mes. Y como siempre, si les gustó el video no se olviden de dejar me gusta, suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para enterarse cada vez que subo un video nuevo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.